Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen en su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago y estamos aquí en un lugar muy especial para grabar este segundo programa, temporada 3, que se llama Tlaxcala la Grande, de corazón y de visión. Y en este segundo programa, que será muy especial, tendremos la enorme oportunidad de conocer a un gran maestro, orador, historiador, escritor, un intelectual en toda la extensión de la palabra, tlaxcalteca, y muy conocido en el medio político, literario e intelectual de nuestro estado de Tlaxcala. Nuestro invitado para la charla de hoy es el maestro David Chamorro Zarco. Bienvenido, mi querido amigo, hermano David Chamorro, a este programa. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la invitación y también muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Pues vamos a proceder. Estuvimos off the record, dirían en la radio, platicando ya un poco sobre este tema que nos apasiona muchísimo. Ustedes lo han estado viendo en las diferentes cápsulas que hemos estado publicando en las diferentes redes sociales y han tenido mucha aceptación. Por supuesto, no han faltado los ataques que son de sobra conocidos por la población en diferentes estados. Y por supuesto, hemos mencionado y agregado que quienes amamos a nuestro estado, quienes amamos su historia y las enormes aportaciones que se dieron a este magnífico y maravilloso país, tenemos que defender y asumir una postura, no tanto porque estemos en la certidumbre de que Tlaxcala hizo esto o lo otro, sí lo estamos. Sin embargo, el simple hecho de que se desconozca y en lugar de que haya un reconocimiento, haya ataques, nosotros brincamos a la palestra para decir lo que realmente, con la mayor objetividad posible, representa Tlaxcala, no solo para el pueblo tlaxcalteca, sino para el pueblo mexicano. En el primer programa hicimos un recuento general con los antecedentes del surgimiento de las diferentes culturas que se dieron en Mesoamérica. Hablamos de la cultura madre que fueron los olmecas, sus enormes aportaciones que heredaron posteriormente a otras culturas que vinieron posteriormente, y en la coincidencia con algunas como los mayas, como los teotihuacanos y los mismos toltecas, hasta llegar a la famosa peregrinación de las 7 tribus nahuatlacas que llegaron desde Chicomostoc, en el norte de México o incluso del sur de los Estados Unidos, aún se desconoce el lugar, y que llegaron ahí. Entre todas estas tribus, las penúltimas fueron los tlaxcaltecas y la última que llegó, los mexicas, un pueblo miserable en su momento que nadie quería reconocer ni tener como vecino. De ahí que al final decidieron que se fueran justamente en donde esa coincidencia se dio con Huitzilopochtli, al islote, donde se encontraron a un águila devorando a una serpiente. Y así es como se fue diseñando la historia durante esos 200 años que los mexicas detentaron el poder, aunque es preciso decir que los primeros 100 años vivieron todavía el dominio de los tepanecas de Azcapotzalco. Huémac, que fue el emperador que los sujetó, los hartó hasta que finalmente, entre 1428 y 1430, se liberaron por completo gracias a una alianza que establecieron. Y con ello, el pueblo mexica, desde Tenochtitlan, no solo gobernó, sino que dominó
a todos los pueblos, incluyendo a sus antiguos aliados. Imagínense ustedes cómo no iba a generar molestia si el pueblo Tenochca incumplía sus promesas. Bueno, respecto de todos estos antecedentes, mi estimado amigo David Chamorro, ¿cuál es tu concepción sobre Tlaxcala como tlaxcalteca, conocedor profundo de su historia? ¿Por qué es tan polémica? Bueno, lo primero, maestro y amigas y amigos que nos acompañan, es establecer muy bien eso que acabas de decir. Mesoamérica no es una unidad cultural que venga de 1420, porque esa es una de las cosas que tenemos como un error o una imprecisión histórica. Todo el mundo piensa, o la mayoría piensa, que cuando hablamos del México prehispánico necesariamente hablamos de Tenochtitlan y necesariamente hablamos de los mexicas o de los tenochcas, que no aztecas. Pero como bien apuntas, hay una tradición muy larga. El día de hoy estamos en el año 2025. Cuando menos estas tierras de Mesoamérica llevan culturalmente desarrollándose unos 5,000 años. Si uno pensara en una línea de 5 kilómetros, por ejemplo, para hacer fácilmente una comparación, pues naturalmente los últimos 50 metros son lo que nosotros pensamos que es la historia general, y eso no es cierto. Lo mismo pasa en el caso de Tlaxcala. Uno piensa que Tlaxcala nace con la llegada de los españoles, nace con la alianza tlaxcalteca hispánica, nace con el paso del ejército unificado rumbo al derrocamiento de Tenochtitlan, y eso desde luego que es impreciso, no es cierto. Tlaxcala tiene siglos y milenios de historia que naturalmente por distintas circunstancias no han sido totalmente registrados, pero que gracias a la arqueología y a otras disciplinas combinadas, estamos avanzando mucho en los últimos años en un replanteamiento general del desarrollo de toda la cultura de Tlaxcala. Tienes mucha razón cuando afirmas que la cultura madre, que la cultura olmeca, desarrolló avances verdaderamente impresionantes al grado de conformar ciudades muy completas como La Venta, como San Lorenzo y algunas otras, y que naturalmente, si bien desaparecieron en cuanto a presencia humana, las personas que se dispersaron se llevaron ese conocimiento. Y naturalmente uno de los sitios en donde vinieron a fraguar esas semillas culturales fue aquí, al altiplano de Tlaxcala, al altiplano de México. Y naturalmente se desarrollaron todavía a otros niveles. Ya para el preclásico tardío, es decir, estoy hablando de 1500 años antes de Cristo, es decir, hace unos 3500 años, aquí en Tlaxcala ya existía, sobre todo en el área a la que llamamos el Valle Tlaxcalteca Poblano, el valle que empieza en el área de Tepetitla de Lardizábal, el Valle de Natívitas, y todo esto por la presencia de muchas fuentes de agua, entre ellas el Atoyac, que en esa época era un cuerpo de agua prístino, muy claro, y que le daba una fertilidad muy grande. Ahí fue donde se desarrollaron estas culturas y en donde comenzó a darse todo el trabajo acerca del desarrollo de la agricultura. Hay que recordar con nuestro público que para el ser humano en la prehistoria, hace 5,000 años o el día de hoy, lo más importante se llama supervivencia. Cuando la persona tiene asegurado el sustento, puede dedicarse a cualquier otra cosa, al arte, al pensamiento, a lo que ustedes quieran, pero antes tiene la obligación de asegurar su supervivencia, y para ello era necesario primero vencer el nomadismo.
hacerse sedentario y ya siendo sedentario desarrollar las habilidades necesarias para que sembrando la tierra, para que cultivando las semillas, estas pudieran repercutir y pudiera garantizarse que el siguiente año la tribu, la aldea, el pueblo, la familia tendrían los recursos mínimos necesarios para poder subsistir. Eso se desarrolló en ese preclásico tardío aquí en Tlaxcala, sobre todo reitero, en esta área del Valle Tlaxcalteca poblano, Panotla, Nativitas, Tepetitla, toda esta parte que colinda con nuestros ríos, y que naturalmente fueron tierras especialmente fértiles. Ahí se desarrollaron, por ejemplo, técnicas tan importantes como el cultivo en terrazas o como el cultivo en chinampas, que tanto se ha querido presumir que eran naturales de la zona de Tenochtitlan, ya en el siglo III, en el siglo XIV, en el siglo XV. En realidad fueron desarrolladas en las tierras altas de Tlaxcala. Y naturalmente, nosotros como seres humanos nunca hemos sido una isla. Las personas iban, venían y en ese trayecto llevaban no solamente mercancías, llevaban ideas, llevaban cultura, llevaban arte, llevaban religión, llevaban prácticas y naturalmente lo que se desarrollaba en un sitio permeaba necesariamente en otro. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender, no solamente del México prehispánico, sino en realidad de toda la humanidad. La humanidad nunca habría podido llegar a desarrollar tales alturas si no hubiera tenido este beneficio de la interdependencia, de la comunicación, del intercambio de conocimientos, de experiencias. Entonces, en esa época, 1500, 1200, el año 1000 antes de Cristo, se desarrollaron ya plenamente este tipo de cosas, de manera que ya en esos momentos no solamente se desarrolló el cultivo del maíz, la calabaza, el chile, el frijol, sino que también incluso comenzó la explotación sistemática del maguey, no solamente con el pulque, sino con todos los otros elementos que nos da esta planta, que es una verdadera planta de maravillas y que solo se cultiva en ciertas regiones de Puebla, de Tlaxcala y del estado de Hidalgo, y que naturalmente incidió tanto en nuestra cultura. Los árboles frutales como los capulines y muchas otras especies endémicas sirvieron naturalmente para fortalecer esa nutrición de estas poblaciones y naturalmente esto hizo que la gente comenzara a tener ya plenamente la división del trabajo. Algunos pudieron dedicarse de manera entera o mayoritaria a la agricultura y otros más fueron desarrollando, por ejemplo, otras satisfacciones a otras necesidades, como por ejemplo el vestido. Y entonces los hilados fueron desarrollando poco a poco desde esas épocas tan tempranas, haciendo que con diversas fibras las personas pudieran cubrir sus necesidades para abrigarse de las inclemencias del tiempo. Como el algodón tan absolutamente. Y no solamente ese, como el istle, por ejemplo, Así que es. también fue muy importante y que nos obsequia la fibra del maguey. O la alfarería, que también fue sumamente importante. Todavía hoy en Ixtacuixtla, por ejemplo, hay un pueblo que está enteramente dedicado, la Trinidad Tenexyecac, si no me falla la memoria, enteramente dedicado a la cuestión de la alfarería, una alfarería milenaria. Es correcto. Y naturalmente, al conocer el proceso del cocimiento del barro, pues no solo se convertían en platos, en jarros, en vasijas, sino que comenzaron también a hacerse tejas, soleras, es decir, bloques, para ir dedicándolos a la cuestión de la construcción. El hecho de hacer que las construcciones fueran ya de adobe o de tapia hizo que ya no fueran tan endebles como solían ser hace muchos miles de años, en donde un viento o una tormenta terminaban destruyendo el refugio de los seres humanos. Ya eran propiamente ciudades o centros urbanos ya mucho más desarrollados. Pueblos como San Jorge Tezoquipa, que en Panotla, por ejemplo,
los arqueólogos han encontrado ya vestigios que hablan acerca de que eran centros urbanos en forma, que tenían plazas o plazoletas en los centros, y en donde las casas se iban diseminando a lo largo de la comunidad, organizadas en calles o en avenidas, lo que te habla ya de un desarrollo cultural muy importante. Y lo dicho, todo esto no habría sido posible sin el desarrollo en primerísimo lugar de la agricultura y del intercambio de estos acontecimientos. Más adelante, ya cuando nos cae encima a lo que nosotros llamamos el periodo clásico, aproximadamente en el año 200, pero ya de nuestra era, pues ya vemos un desarrollo cultural muchísimo más pleno. Vemos lo que tanto nos ha admirado durante tanto tiempo, como el nacimiento, surgimiento y esplendor de Teotihuacán, una ciudad a la que nosotros llamamos así de manera arbitraria. En realidad no sabemos cómo se llamaba Teotihuacán. Se desconoce todo de los teotihuacanos. Absolutamente, nosotros les llamamos teotihuacanos porque así les decían los que nuestros antepasados nahuas que vivieron en el siglo XV, en el siglo XVI. Pero no sabemos en realidad. Lo que sí conocemos hasta cierto punto es que fue una ciudad esplendorosa, una ciudad que pudo haber albergado a más de 300,000 habitantes en el momento en que en Europa no llegaba ni a la mitad, en el caso de las ciudades mediterráneas más desarrolladas. Una ciudad como Teotihuacán, que tenía prácticamente todos los servicios, desde agua corriente hasta drenaje sanitario. Una ciudad en donde llegaban los comerciantes desde lugares tan lejanos como la península de Yucatán, o al menos lo que hoy llamamos la península de Yucatán, todo lo que hoy es el sureste mexicano, Chiapas, Campeche, etcétera, pero que incluso llegaban de Oaxaca, y algunos otros han encontrado incluso hasta reminiscencias de Centroamérica. Y ya para no aventurarnos a hablar del Perú. Pero lo que es indiscutible es que entonces todas estas zonas, que al último eran una misma unidad cultural, fueron influyéndose mutuamente. Aquí en Tlaxcala propiamente, pues surgieron en determinados momentos ciudades muy importantes. Ya he hablado, por ejemplo, de San Jorge Tezoquipac, que tan importante es que hasta una fase de la historia de Tlaxcala se llama así, la fase Tezoquipac. Surgieron algunos otros lugares ya hacia finales. Cacaxtla, ya Xochitecas, tras la caída de los teotihuacanos. Exacto. Y que responde a esa necesidad de llevar esa cultura o esa riqueza a otros lugares, ¿no? En el caso de Cacaxtla y de Xochitecas, que tanto nos admiran y que tanta respetabilidad le han dado a nuestra entidad en todo el mundo, significa eso, la preservación en el caso de Cacaxtla de lo más granado del arte. Hay, por ejemplo, lamentablemente por condiciones orgánicas, Cacaxtla y sus pinturas están siendo ya en este momento incluso valorada, volver a sepultar esos vestigios, porque se ha demostrado que el contacto con los elementos, el contacto con el aire, con el sol, a pesar de que están en un microclima, están protegidos. De todas maneras, al último las pinturas fueron hechas con materia orgánica y todo lo orgánico tiende a la desaparición. De manera entonces que, bueno, lo que nos da es, en cuanto a sus pinturas y en cuanto a su estructura arquitectónica, una prueba de que ahí confluyeron diferentes momentos de la historia de toda la región mesoamericana. O sea, si le ves con atención, ahí puedes ver los parecidos entre, por ejemplo, las pinturas que hay en Bonampak, en Chiapas, y las que hay naturalmente en Cacaxtla. Puedes ver elementos arquitectónicos de lo que fue similares con los mayas. Así es, con los mayas. ¿Por qué? Pues naturalmente, porque estaban conectados, porque iban, porque venían, porque intercambiaban, porque igual que hoy hacían convenciones de artistas, de intelectuales, intercambiaban cosas, se aconsejaban, etcétera. Y eso hacía que la Mesoamérica se convirtiera en un corazón palpitante de cultura.
Entonces, y en el caso de Xochitecatl, pues naturalmente es una evocación directa a algo muy importante en ese valle mismo del que estuvimos hablando desde hace un momento, acerca de la fertilidad. Tlazolteotl. Así es. Entonces, naturalmente, Xochitecatl es una evocación a la fertilidad femenina, Así como en el caso de Tepetitla, bien se sabe que hay elementos ahí hacia la fertilidad masculina, porque no puede haber lo uno sin lo otro. Claro. Esa es la esencia de nuestra cosmogonía, esa es la esencia de nuestra concepción del mundo. Hay día mientras hay noche, hay hombre mientras hay mujer, etcétera. Y bueno, entonces lo que estaba a punto de decir es que cuando caen todas estas culturas en lo que llamamos de manera histórica el epiclásico, es decir, estoy hablando del siglo, del año 900 al año 1100 más o menos, se desarrollan naturalmente otros elementos, otros centros muy importantes como Santadeu Huiluapan, por ejemplo, ahora en el municipio de Panotla, como San Simón Xipelcingo, por ejemplo, aquí en el actual municipio de Muñoz, como San Dionisio, bueno, como Yauquemecan, propiamente en el territorio de lo que hoy es el municipio de San Dionisio y Yauquemecan, etcétera, etcétera. Huamantla, ni se diga, que son centros poblacionales muy importantes y que se conectan naturalmente con lo que bien has dicho, que es la última de las grandes migraciones de la Gran Chichimeca, en donde justamente llegan estos nahuatlatos, entre ellos los tlaxcaltecas, es decir, los que ya tienen ese nombre y que van a permanecer aquí los 2 o 3 últimos siglos de lo que nosotros conocemos como el periodo prehispánico en la Mesoamérica. Y llegan efectivamente, y cuando pasan por el Valle de México y miran que ya todo está ocupado, deciden venir o ir más allá de los volcanes, y lo que encuentran es pues toda esta zona de lo que es el día de hoy Tlaxcala. Naturalmente no lo reciben con las puertas abiertas, todo esto ya estaba habitado y naturalmente tienen que ganarse a sangre y guerra la tierra que después habitaron, y poco a poco van fundando, más o menos desde el siglo XIV, los señoríos a los que nosotros de manera natural reconocemos: Tepectipa, Coctelulco, Tizatlán, Quiahuixtlán, y después todos los otros pueblos que ya durante el siglo XV van a conformar este pueblo al que nosotros llamamos Tlaxcalan. Muy bien, pues todo un recuento general de esta historia, y comentábamos hace unos minutos esta reestructuración geopolítica que se da de manera natural porque los pueblos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Es obvio que en Tlaxcala, digamos, también ocurrió algo muy, muy similar. Los habitantes olmecas xicalancas de Cacaxtla y Xochitecatl son prueba fehaciente de ellos. No existían ya cuando los tlaxcaltecas llegaron con las tribus nahuatlacas aquí al centro, lo que hoy se conoce como Tlaxcala, el estado de Tlaxcala. Y sin embargo, todas estas cuestiones que regularmente se ignoran si no las investigamos, son parte de una leyenda negra y absurda que hemos estado los tlaxcaltecas recibiendo de manera negativa en las últimas décadas. La famosa leyenda negra de que fuimos traidores a la patria. ¿A cuál patria? ¿Traidores a otro pueblo? ¿Eran amigos? No. Y ahí es donde entra también incluso una teoría del por qué desde quizá el siglo XIX al pueblo tlaxcalteca se le denomina como traidor. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto, estimado David? Hay que decir las cosas como son, y al primero que se le ocurrió esto fue a don Benito Juárez, que con todo y su respetabilidad, esa respetabilidad de algunas personas, dijo desesperado en algún discurso en el siglo XIX que no debía ser como los viles traidores tlaxcaltecas que prefirieron unirse al enemigo que combatir por la nación mexicana. Así es. Lo cual naturalmente está absolutamente fuera de contexto, lo cual absolutamente habla de una ignorancia
elefantesca de la historia, y naturalmente habla acerca de que lo que se intentaba era tratar desesperadamente de incentivar este sentido de pertenencia a lo mexicano. Pero hay que entender esto, amigas, maestro, amigos. Nosotros como México, o sea, recuerden lo que venimos diciendo, o sea, si nosotros como unidad cultural mesoamericana tenemos, decíamos, para no exagerar, 5,000 años, ¿sale? Los últimos 200 son los que nos hemos llamado México. O sea, eso hay que entenderlo y dimensionarlo absolutamente. Esta nación, así como se llama, así con incluso las cuestiones limítrofes, incluso todavía fueron modificadas mucho más allá, pero es una pequeña parte, una pequeña fracción. Segunda cuestión, y esta es también muy importante. Desde siempre se nos ha distorsionado la historia, haciéndonos pensar que México existía, y definitivamente México no existía en el siglo XVI. Y segundo, se nos ha dado a entender que los mexicas eran los buenos. Y por supuesto que eso no es cierto. Los mexicas eran un pueblo exactamente como cualquier otra concentración o núcleo humano que luchaba por el poder, que una vez que lo conquistó, a sangre y fuego intentaron retenerlo. Llevaban un siglo de dominio de toda el área mesoamericana y la impusieron así, con abusos, con sangre, con fuego, le imponían tributos a todos los pueblos, y tributos, así es, y tributos que no solamente se trataba de pagar con productos, sino también con personas. Imagínense ustedes, por ejemplo, algo muy importante, y lo voy a citar con toda su dimensión histórica. En el año de 1485, si la memoria no me falla, se inauguró en Tenochtitlan el Gran Templo Mayor. Y para celebrarlo, para darle un marco magnánimo a esta conmemoración, se mandaron sacrificar miles de personas, que naturalmente no eran los habitantes de Tenochtitlan. Claro, eran los prisioneros. Que eran los prisioneros o los tributarios del pueblo del pueblo de Tenochtitlan. Se habla de 80,000 a 100,000. No podría yo meterme en esa discusión, pero sí puedo decir que miles de personas. Así es. ¿De dónde salieron? De los pueblos de Tlaxcala, de los pueblos de Huejotzingo, de los pueblos de lo que hoy es Veracruz, de los pueblos de lo que hoy es el estado de Puebla, de los pueblos de Oaxaca, de los pueblos de Tabasco, etcétera, ¿no? Así es. Naturalmente a nadie, ni entonces ni hoy, le parecería gracioso que se llevaran a su esposo, a su hermano, a su hijo, a sacrificar. Y entonces esto, en una época ya tan tardía como 1485, las personas que todavía vieron llegar a los hispanos en 1519, 1520, de esto hacía apenas 35 años que había sucedido. Naturalmente la memoria estaba fresca. Y entonces, ¿qué se vio? ¿Qué se hizo? Pues el ver la oportunidad para tomar la justa venganza. Lo mismo le ha pasado a todos los pueblos de la tierra. Si hablas de romanos, si hablas de griegos, si hablas de chinos, si hablas de egipcios, etcétera, el que está encumbrado en el poder llega a un momento a la degeneración, y después ese pueblo es destruido. Y naturalmente viene otro periodo dentro de la evolución de la historia de la humanidad. Roma, que se decía la eterna, cayó. A pesar de que no cayó fulminantemente, sino que sobre ella se construyó una nueva civilización, pero la Roma a la que nosotros conocimos en la historia, que llegó un momento en que en el siglo V de la era cristiana terminó destruida por Atila, por sus bárbaros y por muchos otros pueblos. Internamente también. De manera así es. Entonces, lo mismo ha sucedido. Lo que sucede entonces con la llegada de los hispanos, en primer lugar, es que lejos de lo que hacen muchos pueblos que se les doblan de manera inmediata a los hispanos,
los de Tlaxcala les presentan batalla, cuando menos 2 o 3 batallas en septiembre de 1519. Son Pantepec, por ejemplo, Tecuac y alguna otra que se nos escape. Así es. Pero naturalmente lo primero que hacen es presentarles batalla. Y eso habla de que nuestros antepasados inmediatos, es decir, los tlaxcaltecas nahuatlatos, ya los del siglo XVI, estuvieron dispuestos en todo momento a la defensa de un territorio que, dicho sea de paso, entonces era muchísimo más grande de lo que hoy es el estado de Tlaxcala. Así es. ¿Sale? Un estado que abarcaba una buena cantidad de lo que el día de hoy es el estado de Puebla, y que por algunos acontecimientos históricos ha ido reduciéndose. Pero lo importante es eso. Y después el gran movimiento que se da desde lo que mal llamamos el Senado de Tlaxcala. Digo mal llamamos porque no existía Senado, porque no existía República. Claro. Pero digamos que desde el Consejo de Ancianos de la Tlaxcala Antigua se determina que no se les dé más batalla sino alianza. Y entonces, naturalmente, Cortés, con ese ánimo tan político, tan diplomático y de una gran lectura de la geopolítica mesoamericana, se da cuenta de que tiene una oportunidad única para ir al frente de un ejército aliado muy grande. Si nos vamos por los números y por las propias confesiones que hace Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, a Mesoamérica, en Veracruz, en abril de 519, llegan 400 y un poquito más de soldados españoles. Armados con caballos y todo. Naturalmente, armados con caballos, que en su momento eran una novedad, pero que pasado el primer susto ya no representaron mayor amenaza. Es correcto. Armados con arcabuces que eran muy lentos de utilizar. O sea, las armas de fuego, esto también es cosa que nosotros siempre hemos valorado, diciendo es que con sus armas de fuego fueron capaces de... No es cierto. Armas de ese tipo eran armas de chispa que naturalmente se cargaban, sí, se apuntaban, se disparaban, y para que volvieran a usarse, el más diestro de los arcabuceros se tardaba 1 minuto. En ese minuto, un flechador tlaxcalteca ya había disparado 12 o 15 de sus certeras flechas. Entonces, esas son cosas que también no hay que malinterpretar o sobredimensionar. Lo que sí hay que entender, que el ejército aliado se hizo de esos 400 españoles, pero de cientos de miles de naturales, no solamente de Tlaxcala, también desde Zempoala subieron. De hecho está el registro desde Zempoala a Veracruz, los totonacas. Subieron todos los totonacas. Así es. Los juegotzincas, que tenían tantas cuentas pendientes con los mexicas, los mismos xochimilcas, los chalcas, en fin, muchísimos se unieron. Si bien al frente iban los tlaxcaltecas y los españoles, detrás de ellos o al lado de ellos iba una enormidad de naturales que finalmente comprendieron que había la oportunidad para reconfigurar a la geopolítica mesoamericana. Y esto se da pues propiamente en 2 momentos. La entrada, digamos que pacífica, que se da el 8 de noviembre de 1519, previa a la prueba de sangre que se dio en Cholula con la matanza que propiciaron los tlaxcaltecas, hay que decirlo, como un elemento de venganza y como un afianzamiento de poder después de muchas décadas, si no es que siglos de oprobio, para después marchar sobre Tenochtitlan. Y finalmente, pues el acontecimiento aquel que nosotros conocemos de la noche entre el 19 y el 20 de junio de 1520, de la gran derrota del ejército, de la insurrección de los mexicas, y algo a lo que nosotros de manera imprecisa hemos conocido desde niños como la Noche Triste. Pero eso nos permite que a partir del verano de 1520 y hasta el otro verano, el de 1521, los de Tlaxcala sigan haciendo un esfuerzo político impresionante para seguir convenciendo a todos los pueblos de la circunvalación de Tenochtitlan de que se unan a su causa.
Tenochtitlan, naturalmente, recuérdese, un pueblo en una isla, no era capaz siquiera de alimentarse a sí mismo. Todo venía de diferentes lugares, lo más cercano del Valle de Chalco, de las lagunas de Xochimilco, etcétera, pero lo más lejano de lo que hoy representan las regiones como Tepeaca en el actual estado de Puebla, como Cuernavaca y todas las otras regiones del actual estado de Morelos. Y entonces lo que hacen los de Tlaxcala con Cortés y algunos otros capitanes es convencer a todos estos pueblos de que cese el flujo de alimentos para Tenochtitlan y que entiendan que hay una oportunidad para resarcir viejos daños, para la redignificación de sus mismos pueblos. Y naturalmente lo que hacen los españoles es entender perfectamente este tablero y ofrecerles un tratamiento de mucho mayor dignidad e igualdad. Finalmente, los de Tenochtitlan terminan cayendo por su propio peso el 13 de agosto de 1521 y al siguiente día estaban celebrando, y hay que decirlo con todo lo que significa, se estaba celebrando en Tlaxcala la victoria de Tlaxcala sobre Tenochtitlan, y esto no nos tiene ni que doler ni que avergonzar, porque hay muchos que dicen que efectivamente si no hubieran llegado los españoles seguiríamos siendo un pueblo próspero. No es cierto, se dejan llevar por espejismos que no existían. Somos hoy una nación a través de un proceso larguísimo de evolución y de conflusión de diferentes influencias culturales. Pero lo que habría seguido sucediendo si Tenochtitlan hubiera seguido dominando era lo mismo que le pasaba al África norteña, al África norsariana en la época de los romanos, en donde estaban sometidas. Lo que hubiera sucedido era lo que le pasaba a Jerusalén en la época del dominio de los romanos, un sometimiento completo y absoluto. Eso hay que entenderlo perfectamente. Nos dicen que fueron guerras muy sangrientas, yo no conozco ninguna que no lo sea. No conozco ninguna guerra que no tenga ese tipo de circunstancias. Y finalmente aquí en Tlaxcala, el 15 de agosto de 1521, viene la gran celebración. Por eso es que Tlaxcala se le dedica a la Virgen de la Asunción, porque es la que se conmemora el día 15 de agosto, que es la gran victoria de los tlaxcaltecas, que es la gran victoria de todos los naturales de Mesoamérica y al menos del altiplano mexicano o del altiplano mesoamericano, para la nueva conformación de una realidad. Y a partir de ahí comienza una nueva etapa para este territorio. Pero es eso, o entenderlo como una sucesión de acontecimientos en donde no necesariamente, y esta es otra de las grandes mentiras, no necesariamente perdieron los buenos y ganaron los malos. En la historia blanco y negro de la historia no existen. Claro. No se puede hablar de que los buenos, los villanos, nosotros los justos, ustedes los impíos. Eso no puede ser. Eso habla acerca de una visión muy maniquea de la historia. Ese maniqueísmo del que acabas de hacer mención me lleva de pronto a hacer consideraciones importantes, porque realmente a mí me causa hilaridad, risa, no enojo, claro que no, porque yo sé qué significa Tlaxcala y qué significa ser tlaxcalteca. Sin embargo, han hecho mofa de nosotros respecto, digamos, del tamaño del estado, y a grado tal que dicen que Tlaxcala no existe por lo mismo. Entonces aquí el asunto es que en el primer programa yo les dejé una tarea y les dije, clara y directamente, quien diga que Tlaxcala es la entidad más pequeña de la República Mexicana, yo creo que sus clases de geografía fueron fallidas. Me lo van a perdonar. Pero si nosotros, no lo digo yo, hagan la investigación. Si ustedes van y googlean o buscan en la inteligencia artificial que hoy está tan de moda, o donde hagan sus investigaciones, van a llegar a la misma conclusión. La entidad más pequeña de nuestra República Mexicana es como tal vez para asombrarse. No es Colima,
tampoco, es donde hoy está sentada la enorme, enorme Ciudad de México, territorialmente hablando. Entonces, ¿por qué no se hace mofa de este territorio? Pues por el tamaño de la ciudad. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, Tlaxcala es aún más grande que lo que hoy es el territorio de la Ciudad de México. Y me causa hilaridad porque se nos dice tanto, Tlaxcala no existe y no existe y no existe. Tlaxcala no solo existe, sino que resiste. Y existe tanto que siguen hablando de nosotros, David. Tlaxcala es la columna de lo que hoy tenemos como nación. A partir de esto que a lo que malamente llamamos la conquista, es un concepto para mí en lo personal erróneo, desproporcionado, porque no hubo tal. Hubo una reorganización geopolítica y hubo una transformación cultural, pero no es, por ejemplo, una conquista al grado que se tuvo en algunos otros territorios del mundo respecto de un país dominando al otro. No es, por ejemplo, Portugal cayéndole encima a un país africano. No es los Estados Unidos cayéndole encima a cualquier otra nación. Eso no sucedió aquí. Lo que sí se dio fue que hubo una reorganización geopolítica en donde naturalmente se hicieron las alianzas políticas necesarias para reconformar al poder y sobre todo para introducir algunos otros elementos que sirvieron como aglutinantes de una nueva nación. En este caso, sobre todo, la cuestión de la religión. Hubo a partir de 1521 un lentísimo, muy lento proceso de reconstrucción de una nación que desde esa época se llamó la Nueva España. Así se llamó este país durante 3 siglos. Y no fue una colonia, que es otro de los errores muy grandes que tenemos en la historia. Decimos el periodo colonial, o esta casa es de estilo colonial, o esto es el arte colonial. En absoluto. Aquí se estableció un virreinato, es decir, el rey de España depositó su poder para ejercerlo a través de una persona en su representación que se llamó virrey. Y no solamente en el virreinato de la Nueva España, sino en todo lo que es el día de hoy la América hispánica, que no América Latina. La América hispánica que va desde lo que hoy son muchos de los territorios de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Entonces, a través de estos siglos, naturalmente hubo un proceso lentísimo de reconformación de la cultura y de la geopolítica local, y aquí es donde entra el papel fundamental de los de Tlaxcala, porque ellos se convierten en los grandes promotores de esta conformación de la Nueva España. Ellos son los que marchan en primer lugar para tratar de dominar a otros pueblos que se mantenían en rebelión o que querían mantener su independencia de esta nueva organización geopolítica. Los tlaxcaltecas son los que marchan, por ejemplo, con Pizarro al Perú y que le ayudan a dominar en su momento a toda la cultura incaica. Hasta este momento, por ejemplo, hay muchas personas en Perú que llevan como apellido mexicano. Y esto habla acerca de que con la deformación lingüística, al ya confundirse propiamente el que eran los de Tlaxcala y darse un gentilicio de manera general como mexicano, pues naturalmente todos los naturales de aquí que llegaron a la región andina empezaron a decirse los mexicanos y conforme fue pasando el tiempo adoptaron este apelativo como su apellido.
Se llegó a Cuba, desde luego, se llegó a la Florida, se llegó a todo lo que hoy son los estados del sur de los Estados Unidos, se llegó a todo lo que hoy son las entidades del norte de México, al occidente, se llegó incluso a las Filipinas, a las antípodas del mundo. ¿Y todo por qué? Porque los de Tlaxcala tenían una disposición para hacer no solamente de Tlaxcala su lugar de residencia, sino, como diría Diógenes en la Grecia antigua, ellos eran ciudadanos del mundo. Y así lo manifestaron, de verdad así lo manifestaron. Los tlaxcaltecas nacemos donde se nos pega la gana, dijera la gran Celia Cruz. Absolutamente. Entonces, lo importante es seguirles las huellas. A partir de mediados del siglo XVI, los de Tlaxcala comienzan a migrar con fines de colonización, es decir, no de dominio militar, sino de quedarse a vivir en otros lugares. Y naturalmente, al llevarse esta intención, también se llevan su cultura, sus avances, su arte, etcétera. En esto a lo que algunos han dado en llamar la gran diáspora tlaxcalteca. En este acontecimiento al que nosotros tenemos más o menos identificado el hecho de las 400 familias, que ni fueron 400, ni fue la última, ni fue la única ocasión en que se fueron, ¿no? Pero por la dimensión del momento y por lo histórico del acontecimiento, creemos que en el verano de 1591 los tlaxcaltecas partieron hacia distintas regiones del norte y del occidente de lo que hoy es nuestro país, llevándose, reitero, no únicamente su cultura, sino todos sus conocimientos, su tecnología, etcétera. Y esto te habla acerca de que los de Tlaxcala iban en son de tratar de integrar, en este caso, a los de la Gran Chichimeca, a los nómadas que todavía estaban en muchas de estas regiones, a partir más o menos de Querétaro, de Zacatecas. Ustedes pueden tirar una línea, de ahí hacia el norte todavía era población nómada. Así es. Era población que no tenían conocimientos muy avanzados o nada avanzados. Tenían cazadores y recolectores. Recolectores, absolutamente. Entonces, ¿qué les ofrecían las colonias tlaxcaltecas? Integrarlos a un proceso civilizatorio que a lo largo de muchos siglos fue prendiendo. Y el día de hoy la región del norte de nuestro país es de las más prósperas económica y culturalmente en todo nuestro territorio. Lo mismo que sucede en el sur de los Estados Unidos, en ciudades que igualmente fueron fundadas por nuestros antepasados, los tlaxcaltecas. ¿Sí? Entonces, ¿qué llevaron? Llevaron disciplina en primer lugar, su altísimo sentido de la disciplina y del trabajo, su tecnología, que naturalmente se mejoró, eso no podemos decir que no haya sido cierto, con las técnicas y las herramientas que se forjaron ya a partir del hierro y que naturalmente mejoraron de manera sustancial el desempeño de toda la economía local. Llevaron su catolicismo, este catolicismo del que hoy es el medio aglutinante, a pesar de que haya muchas personas que le ven ya, pues naturalmente como algo un poco menos natural de nuestro siglo XXI ya avanzado. Pero de todas maneras el catolicismo sirvió como la sustancia aglutinante para la población de esta Nueva España. Llevaron su arte. Todavía en estos momentos existen reminiscencias de danzas que se conservan en el norte de nuestro país y ellos dicen que bailan como tlaxcaltecas. Llevaron sus elementos musicales como el huehuetl, por ejemplo, que nosotros de manera popular llamamos el teponastle, pero en realidad se llama el huehuetl. Efectivamente, llevaron prendas de vestir o prendas de confección como el saltillo, llevaron su comida, llevaron en general su cultura y contribuyeron a la conformación de este proceso de la Nueva España y un proceso de migración y de colonización que terminó hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, hay investigadores muy importantes en nuestra entidad que hablan todavía de que en 1815, en 1820, a lo mejor hasta en 1830, hubo migraciones de personas de Tlaxcala que decidieron ir a vivir a otras regiones de lo que ya en ese momento era México, pero que llevan en su sangre esa esencia de la aportación cultural. ¿Dónde están los tlaxcaltecas hoy?
diseminados en el mundo. Por eso el tamaño del Estado. Efectivamente. Entre otros motivos. La grandeza, hay otros motivos. La grandeza de una columna, tú puedes ver cualquier construcción y puedes pasar desapercibida una columna si no tienes conocimientos mínimos de arquitectura, y eso no te puede llamar la atención. Te pueden llamar la atención los acabados, el arte que quedó incrustado en los muros, etcétera. Pero te aseguro que sin esa columna, esa construcción se viene abajo. Pues bien, los tlaxcaltecas son la columna vertebral, la columna que sostuvo a esta nueva nación que se llamó durante 3 siglos la Nueva España, y que a partir de 1821 nosotros conocemos como México. Más que correcto, David. Muy interesante la forma en que reflexionas y argumentas por tu conocimiento profundo de la historia de Tlaxcala y de México. Sin duda alguna que, como lo acabas de decir, ¿en dónde están los tlaxcaltecas y las tlaxcaltecas? En una diáspora enorme que se dio desde el siglo XVI, que continuó con los siglos, y que a lo mejor eso hizo que descuidáramos el territorio. Entonces, el gran maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, el pintor de los grandes murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, en varias entrevistas que le hice, él me sostenía una hipótesis muy interesante. No le dejaron tampoco los españoles en pleno siglo XVI a los tlaxcaltecas más territorio por su bravura, por su valentía, y que quizá les hizo temer que de pronto se pudieran salir de control. Esa es otra hipótesis, es una hipótesis, digamos, teórica. Sin embargo, la más lógica es la que acabas de mencionar. El pueblo tlaxcalteca se diseminó a lo ancho de por lo menos 20 entidades de la República Mexicana, hoy establecida en este gran país. Y ahí es donde está la herencia, no solo genética por la sangre, sino por las tradiciones, las costumbres, la disciplina que por supuesto llevaron. Y pues bueno, aquí es donde efectivamente se plantea que fueron, de acuerdo con Luis Nava Rodríguez, 391 familias las que salieron, no 400. Se cierra, ¿por qué? Por redondear números, pero en realidad fueron 391 familias que salieron, sobre todo de los antiguos señoríos de Tlaxcala, Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán. La antigua Tlaxcala que he estado mencionándoles a todos ustedes en nuestros últimos clips. Y pues bueno, no queremos de pronto decir, vamos a revertir los ataques. No, o sea, que nos ataquen, que nos digan, que señalen, que el tamaño, que la traición, que todo esto, yo creo que no hace falta. Lo que tenemos que hacer es sí darle el verdadero significado de lo que es Tlaxcala y lo que constituyó en su momento esa columna vertebral que acabas de decir, que hasta la fecha existe en este gran país. Esa es la enorme aportación del pueblo tlaxcalteca. Estimado, querido amigo David Chamorro, para ti, ¿qué significa ser historiador y escritor amante de la literatura? ¿Cómo consideras que llegaste a serlo? ¿Y qué le recomiendas a las nuevas generaciones, ya no tanto para que se acerquen más a los libros, que no se aparten de la cultura, que no se aparten de los libros? Quisiera tomarme el atrevimiento de hacer un comentario a tu última intervención antes de contestar la pregunta que me has hecho. Recuérdese que esto de la antigua Tlaxcala y las cuatro cabeceras de la antigua Tlaxcala efectivamente fueron Quiahuixtlán, Ocotelulco, Tepectípac, Tizatlán, sí, pero eran cabeceras. La gente salió de todos los pueblos que estaban adscritas a las diferentes cabeceras, de manera que todo el territorio de lo que hoy es Tlaxcala contribuyó mandando gente a estos procesos de colonización. Es correcto. Yo creo, respondiendo tu última pregunta, yo creo que la historia es una disciplina muy bella y que cuando se le combina con la literatura todavía alcanza dimensiones de mayor estética.
No digo que la historia tenga que ver necesariamente con la estética, bien sé lo que significa ser historiador, tratando de apegar todos nuestros dichos a la certeza y a la comprobación con hechos fehacientes, con documentos que comprueben lo que está uno diciendo. Pero lo que sí te sé decir es que a partir de la literatura y del dominio natural de nuestra lengua, que es, dicho sea de paso, otra de las grandes aportaciones que los de Tlaxcala llevaron a todo el territorio de la Nueva España, y que representa uno de los dos pilares de nuestra cultura. El otro es la religión, nos guste o no, seamos católicos o no, pero el hecho de que nosotros hablamos español o castellano se debe precisamente a estas personas que hace siglos comenzaron con este proceso. Bueno, pues dominar esta lengua significa tener un canal abierto de comunicación, y cuando se tienen este tipo de elementos para poder compartir con los demás, es como se puede de alguna manera revertir este tipo de distorsiones históricas que a lo largo de mucho tiempo y por distintos ámbitos de conveniencia de algunas personas se han ido metiendo en nuestro inconsciente colectivo. El hecho, reitero, de que se piense que pobrecitos de nosotros nos conquistaron, cuando pues por supuesto está, como bien decía el gran maestro Octavio Paz, nuestra gran contradicción de que nos duelen o decimos dolernos de la desgracia de los indígenas, pero en cambio seguimos teniendo un gran problema con la discriminación, o seguimos odiando profundamente a los cachupines, decían entonces, pero no nos damos cuenta de que en nuestra esencia, nuestra manera de pensar y de entender al mundo es esencialmente hispánica, le duela a quien le duela. Es correcto. Entonces, todo este tipo de cosas nos permiten dimensionar al mundo de otra manera. Cuando se conocen historia y literatura al mismo tiempo, a mí me parece que hay una combinación muy benévola que nos permite primordialmente entender y compartir con los demás, para recomendarles que no se dejen llevar con mitos o con reacciones fáciles. El día de hoy incluso se están tratando de imponer otro tipo de mitos, otro tipo de ideologías, en donde nos dicen nosotros somos los buenos y entonces los otros, los que no piensan como nosotros, son los malos. Por supuesto que eso no es cierto. Desde luego que eso no es cierto. En donde nos dicen, no, tienen ustedes que renunciar a este tipo de pensamiento o de aspiración, y en cambio lo más importante es pensar de esta y de esta manera. Pues por supuesto que no, porque se está atacando directamente al libre albedrío de las personas. Entonces, se está haciendo de la historia nuevamente un instrumento de ideologización, y por eso es muy importante que las personas piensen por sí mismas, razonen y valoren, y sobre todo vean que la historia no es la sucesión de guerras, no es la sucesión de personajes, de generales, de presidentes, de planes, de revoluciones. La historia la conforman y la hacen los núcleos humanos, aquellos que se van moviendo con mucha lentitud, aquellos para los que la cultura es lo más importante, a pesar de que no lo reconozcan de manera directa todos los días. Pero es muy importante comprender que la historia ha sido hecha por los seres humanos y no de manera contraria, y que por tanto lo más importante es entender la historia de las comunidades. Ciertamente, tal vez haciendo un poco de alusión a lo que nos señaló el gran historiador Luis González, la microhistoria. Eso es lo que nos va a dar un panorama aún más claro de cómo somos como pueblo, como etnias, y todo lo que ha constituido este gran y enorme país extraordinario, reconocido a nivel internacional. Y respecto del idioma que acabas de mencionar, en efecto, nosotros somos, lo hemos estado diciendo en los diferentes polémicos, lo dijimos cuando analizamos a Samuel Ramos, nosotros somos parte de dos herencias que no podemos no podemos atacar a ninguna de las dos, claro que no, ni despreciarlas, ni mucho menos. Eso es mucho maniqueísmo político. Lo queramos o no, nos guste o no, somos en parte indígenas,
en parte españoles. Y hasta en parte africanos. En parte africanos, es correcto. Que es nuestra tercera raíz. Es correcto, llegaron de África y hay muchos lugares, muchos estados como Guerrero, donde ahí se quedó más directamente esta herencia. Entonces, bueno, lo otro, herencia. Híjole, les recomiendo leer ese bellísimo poema de Pablo Neruda que se llama Nos dejaron las palabras. Porque sí, como dice Pablo Neruda, se llevaron el oro y se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. Eso yo lo quiero contradecir, maestro, porque es otra de las cosas que otro de los mitos que hay. Se llevaron la riqueza, se llevaron el oro, se llevaron la plata. ¿Es que acaso nunca han entrado a una iglesia barroca? Oh, sí, claro, pero por supuesto. ¿De dónde se lo llevaron? No ¿De todo. dónde creen? Claro que no todo. ¿De dónde creen que salió la riqueza que el día de hoy adorna esos templos? La de San Dionisio y Auquemecan, por ejemplo. Ocotlán, Tlaxcala. La Capilla del Rosario en Puebla. Santa Prisca en Tasco. Es correctísimo, así es. Entonces, bueno. El poema es una alusión, es una metáfora, por supuesto, así lo dice Pablo Neruda, no es que yo esté de acuerdo con él, pero es una forma muy bella de pronto de entender que se llevaron algo y a cambio de lo que se llevaron, nos dejaron esto. Eso es indiscutible. Y pues bueno, la verdad ha sido una extraordinaria experiencia, mi querido amigo David Chamorro. La verdad es que se nota la cultura, por supuesto, el auditorio puso mucha atención en todas las palabras y el conocimiento que a profundidad tiene un historiador como David Chamorro Zarco. Yo soy un simple lector de historia, siempre se los he dicho, no soy historiador. Me encanta, me fascina la historia y he leído todo lo que se me ha atravesado de historia que he podido y por eso estamos acá. Y obviamente tratando de aprovechar todos los elementos de que hoy disponemos, incluyendo la inteligencia artificial, que ya es de mucha utilidad y a la que no hay que rehuirle, al contrario, hay que aprovecharla sin dejar de aprovechar los libros y las bibliotecas de las que tanto nos habló el gran maestro José Muñoz Cota. Mi querido amigo David Chamorro, ¿algo que quieras agregar para terminar con este programa Diálogo Entrevista? Yo quiero hacer un llamado para la revaloración. De pronto podría ser que alguien piense que como defensa de la cultura de Tlaxcala estamos cayendo en exageración, pero quisiera pedir que haya una justipreciación de los argumentos que hemos dicho, que se piense que en primer lugar un pueblo no nace de un día para otro, no se funda una nación necesariamente por decreto. Existen diferentes momentos en la historia que van confluyendo todos los días para conformar nuestra realidad social, política, económica y cultural. Y naturalmente esto nos hace ser un muy complejo, una sociedad extraordinariamente compleja. Pero sí es muy importante también hacerle justicia a quienes construyeron. Si nosotros habitamos una casa, es gracias a que hubo personas que se tomaron el trabajo en algún momento de su vida de construir los cimientos, levantar las paredes, poner los techos y los pisos, hacer las instalaciones. Nosotros llegamos a nuestras casas y solamente abrimos la puerta, abrimos la llave del agua, nos acostamos a dormir. Pero nunca nos ponemos a pensar, o casi nunca nos ponemos a pensar, que tenemos un hogar gracias a que esas personas a quienes a veces no conocemos, tuvieron la bondad de hacer lo que realizaron. Lo mismo les pido, que valoren el entorno de esta patria nuestra, de esta patria tan dolida que es nuestro país, esta patria que desde hace muchísimo tiempo
tuvo quienes fueron construyendo sus cimientos y quienes, como en el caso de los tlaxcaltecas, construyeron las columnas, las paredes, los techos, y que el día de hoy nosotros habitamos y que se llama México. Los de Tlaxcala, nuestros antepasados, hicieron y contribuyeron en mucho a la grandeza de este país, y lo menos que tenemos nosotros, los que somos sus descendientes directos, es que reconocerles y darles las gracias por habernos regalado una nación verdaderamente extraordinaria. Muchísimas gracias. Yo agradezco a todas y todos ustedes que nos siguen en su canal Polémicos, porque vamos a continuar un total de 9 programas relacionados, vinculados directamente con Tlaxcala. En el tercero saldremos a algún otro lugar de la riqueza que Tlaxcala ha generado a lo largo de su historia. Y cada uno de estos programas tendrá, digamos, esa característica. Por supuesto, vamos a seguir realizando algunos videos cortos señalando esa enorme riqueza que tenemos, para seguir simplemente señalando cuál es esa riqueza y por qué Tlaxcala existe con toda su grandeza. Por eso la denominación de este programa, Tlaxcala la Grande, de corazón y de visión. Si te gustó, regálanos un like y por favor comenta lo que tú gustes, con respeto por supuesto, es lo único que te pedimos, ahí en la caja de comentarios de su canal, que para eso es. Muchísimas gracias y estamos pendientes para el próximo programa. Un abrazo. Gracias, mi querido amigo David Chamorro. Gracias, maestro.